Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. El sol rajaba la tierra igual que machete en cuero seco. Era marzo y la sequía ya había llegado hacía 2 meses al interior de Sonora. Yo, Antonio Ferreira, 58 años a cuestas y 3 de viudez en el alma, caminaba por la cerca del rancho con el martillo en la mano, arreglando los alambres que el ganado había tumbado la noche anterior. El silencio era caliente, espeso, de esos que se pegan a la piel como miel de agave. Solo el ruido de mis botas pisando la tierra seca y el zumbido distante de una mosca verde rompía la tranquilidad de la mañana. Allá lejos, en la linde de la propiedad, el río Colorado corría bajo, casi un hilo de agua escondiéndose entre las piedras y el zacate reseco. Hacía 3 años y medio que Teresa se había ido. Cáncer en la matriz, silencioso como víbora en la hierba. Cuando lo descubrimos, ya era tarde. Ella se fue un domingo de lluvia, dejándome solo en este rancho de 100 hectáreas que heredé de mi padre. La casona, que antes resonaba con su risa y el ruido de las ollas en la estufa de leña, ahora solo hacía eco de mis pasos y del viento golpeando las ventanas. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba el café negro que ella siempre decía que estaba demasiado fuerte y salía al trabajo. Era mi rutina, mi escape, porque parar a pensar dolía más que trabajar bajo el sol abrasador. El caballo Relámpago, un alazán tostado que me acompañaba hacía casi 10 años, pastaba tranquilo cerca del corral. Teresa siempre decía que era demasiado listo para ser solo un animal. Ese caballo te entiende mejor que mucho cristiano por ahí, decía, acariciando el hocico del animal. Y tenía razón. Aquella mañana, después de arreglar unos 5 metros de cerca, silbé a Relámpago. Él vino al trote, las orejas tiesas, saludándome con ese relincho bajo que era solo nuestro. Monté y seguimos hacia la orilla del pastizal, donde unos toros se estaban juntando debajo de un mezquite, huyendo del sol que ya calentaba mucho a pesar de ser temprano. Fue cuando el caballo se detuvo de golpe, sin aviso. Las patas delanteras clavadas en el suelo, la cabeza erguida, las orejas apuntando hacia adelante como radar. Relámpago nunca hacía eso. Era obediente, tranquilo. Pero ahí, parado como estatua, miraba fijo hacia el fondo del monte, donde el río pasaba escondido entre las ramas. «¿Qué pasa, muchacho?», dije en voz baja, pasando la mano por su cuello. «¿Qué ves ahí?». El animal no se movía. Su cuerpo estaba tenso, los músculos duros debajo de la silla de montar. Un silencio diferente en el aire, pesado, como si algo hubiera cambiado en el mundo, pero yo aún no supiera qué. Fue entonces que escuché un gemido, débil, casi un suspiro, viniendo de allá del río. Desmonté del caballo despacio, las botas haciendo ruido en las hojas secas. Cada paso parecía demasiado fuerte en aquel silencio extraño. El corazón comenzó a latir más fuerte, de esa manera cuando uno sabe que algo no está bien. Llegué a la orilla de la barranca y miré hacia abajo. En la orilla del río, algo se movía entre las ramas caídas y el lodo seco. Primero pensé que era un saco de alimento que alguien había tirado, o un trapo viejo que la corriente había traído. Pero no era. Era gente. Una mujer, caída en el lodo, los brazos estirados hacia adelante de una manera que no parecía natural. La ropa, que debía haber sido un vestido azul, estaba rota y sucia de barro. El cabello negro pegado al rostro, escondiendo sus rasgos. Y las muñecas estaban amarradas con cuerda gruesa, del tipo que usamos para sujetar ganado. Mi estómago se heló. Había sido dejada allí, abandonada,
amarrada como animal para morir sola a la orilla del río. Y cerca de ella, unos 3 metros río adentro, vi los ojos. 2, después 4, después 6. Caimanes flotando en el agua oscura, solo los ojos y el hocico de fuera, acercándose despacio, en silencio, como hacen cuando sienten el olor de presa herida. La mujer se movió de nuevo, intentó levantar la cabeza. Fue cuando vi que aún respiraba. «Madre Santísima», murmuré, y fue como si una fuerza hubiera tomado control de mis músculos. Me deslicé barranca abajo, pisando en falso, agarrándome de las ramas secas para no caer de cara en el lodo. El agua del río estaba tibia y olía a légamo podrido. Los caimanes desaparecieron en cuanto me vieron, pero yo sabía que no se habían ido lejos. La mujer estaba consciente, pero parecía en shock, los ojos abiertos, fijos en el cielo, sin parpadear. La respiración rápida y corta. Cuando me agaché a su lado, ella intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco. «Tranquila», dije, sacando el cuchillo de la vaina. «Voy a quitarte estas cuerdas, no te muevas». Las amarras estaban mojadas y apretadas. Quien hizo aquello sabía lo que estaba haciendo. Cortar demoró más de lo que quería, principalmente con el ruido del agua y la sensación de que los caimanes habían regresado. Cuando finalmente solté sus muñecas, vi las marcas profundas que la cuerda había dejado en la piel. Era joven, unos 30 años, tal vez menos. El rostro delgado, quemado de sol, pero con rasgos bonitos por debajo de la suciedad y del miedo. Cuando intenté ayudarla a sentarse, ella se encogió toda, temblando como hoja en el viento. «No te voy a hacer daño», dije despacio. «Me llamo Antonio. Tengo un rancho aquí cerca. Estás a salvo ahora». Ella me miró a los ojos por primera vez. Era una mirada que nunca olvidaré. Vacía, como si su alma se hubiera ido y solo el cuerpo hubiera quedado. La tomé en brazos. Era demasiado ligera, los huesos marcándose debajo de la ropa mojada. Subí la barranca con cuidado, cada escalón una lucha para no resbalar. Allá arriba, Relámpago nos esperaba, inquieto, relinchando bajo como si entendiera la gravedad de la situación. La puse en la silla de montar con cuidado y monté detrás. Ella no dijo una palabra durante el camino de vuelta, solo temblaba. Incluso con el sol fuerte golpeando nuestras cabezas, ella temblaba como si tuviera frío. El rancho quedaba a unos 15 minutos a caballo. 15 minutos que parecieron una hora. Todo el tiempo yo pensaba, ¿quién hace una cosa así? ¿Quién amarra a una mujer y la deja para los caimanes? Cuando llegamos al patio, desmonté primero y la tomé en brazos de nuevo. Ella estaba más consciente ahora, pero aún no hablaba. La llevé adentro, al cuarto de huéspedes que quedaba al fondo de la casa. Un cuarto sencillo, con una cama individual, un ropero viejo y una ventana que daba al patio trasero. «Necesitas darte un baño», dije. «Quitarte esa ropa mojada. Voy a buscarte algo limpio para que te pongas». Ella asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Calenté agua en la estufa de leña, llené la tina y la llevé al baño junto con jabón, champú y toallas limpias. De la ropa de Teresa, que aún guardaba en el ropero, separé un vestido sencillo y una enagua. Eran un poco grandes, pero le servirían. Mientras ella se lavaba, preparé un plato de comida. Arroz, frijoles, un pedazo de carne asada que había sobrado de la comida del día anterior, y unas rebanadas de queso que yo mismo hacía. Lo puse en la mesa de la cocina junto con un vaso de leche tibia. Ella apareció en la puerta de la cocina unos 20 minutos después. El vestido de Teresa le quedaba flojo, pero estaba limpia. El cabello mojado peinado hacia atrás mostraba un rostro bonito, a pesar de los ojos aún asustados. Tenía un corte pequeño en la frente y algunos rasguños en los brazos, pero nada grave. «Siéntate», dije, jalando una silla. «Necesitas comer algo». Ella se sentó despacio, como si cualquier movimiento brusco fuera a doler.
tomó el tenedor con las manos temblando y comenzó a comer en silencio. Pequeñas bocanadas, masticando despacio, los ojos siempre alertas, como un animal herido que espera el próximo ataque. Me senté del otro lado de la mesa con mi taza de café y me quedé observando. No quería presionarla con preguntas. Sabía que, en el momento adecuado, ella iba a hablar, o no. De cualquier manera, estaba a salvo ahora. Cuando terminó de comer, ella me miró y dijo la primera palabra. Gracias. La voz era ronca, lastimada, pero tenía algo en ella que me tocó hondo. Una tristeza que iba más allá de lo que había sucedido aquel día. Una tristeza antigua de quien ya había sufrido mucho antes de acabar amarrada a la orilla del río. ¿Cómo te llamas?, pregunté en voz baja. Ella vaciló. Pasó la mano por su rostro, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. Clara, dijo finalmente. Me llamo Clara. Y fue así como todo comenzó. Clara durmió 16 horas seguidas. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en el corredor, escuchando los grillos y los ruidos que ella hacía durante el sueño. No eran ruidos normales, eran gemidos ahogados, palabras sueltas que yo no conseguía entender, y de vez en cuando un grito sofocado que me hacía saltar de la silla e ir hasta la puerta del cuarto para ver si ella estaba bien. Cuando el sol nació, ella aún dormía. Preparé mi desayuno en silencio, intentando no hacer ruido con las ollas. Salí a dar de comer a los puercos y a las gallinas, ordeñar la vaca y hacer los servicios básicos del rancho. Pero mi cabeza estaba allá adentro, pensando en ella, intentando entender lo que había sucedido. ¿Quién amarra a una mujer y la deja para los animales? ¿Qué tipo de gente hace una cosa así? Volví a la casa cerca de las 10 de la mañana. Clara estaba en la cocina, de pie frente a la estufa, revolviendo una olla de atole de maíz. Había encontrado los ingredientes en la despensa y estaba cocinando. El olor dulce inundaba la cocina, recordándome los domingos que Teresa hacía el mismo atole. «Buenos días», dije en voz baja, para no asustarla. Ella se volteó. Los ojos estaban menos asombrados, pero aún tenía una sombra de miedo en ellos. «Buenos días, don Antonio. Espero que no le moleste. Encontré el maíz y pensé en hacer algo». «Claro que no me molesta. Hace tiempo que esta cocina no huele a comida de verdad». Ella dio una sonrisa pequeña, la primera que yo veía en su rostro. Nos sentamos a tomar café juntos. Ella comió despacio, siempre atenta a cualquier ruido que venía de fuera. Cuando un gallo cantó en el patio, ella se encogió toda. Cuando el perro del vecino ladró allá lejos, ella paró de masticar y se quedó escuchando hasta que el silencio volvió. «Clara», dije después que terminamos de comer, «no tienes que contarme nada si no quieres, pero si quieres hablar, yo estoy aquí». Ella se quedó un tiempo moviendo la taza vacía, los ojos perdidos allá afuera, en el camino de tierra que se perdía en la curva. «¿Usted tiene familia?», preguntó de repente. «Tenía. Mi esposa murió hace 3 años. No tuvimos hijos». Hice una pausa. «¿Y tú?». Ella negó con la cabeza. «No tengo a nadie. Mis padres murieron cuando yo era niña. Crecí en casa de parientes, de favor. Me casé muy joven con la persona equivocada». Su voz se hizo más baja en la última frase. «¿Tu marido?», pregunté, ya imaginando la respuesta. «Ex marido», corrigió rápido. «Al menos en el papel. Nos separamos hace 2 años, pero él no lo acepta». Clara se levantó de la mesa y fue hasta la ventana. Se quedó ahí parada, mirando el camino, las manos cruzadas enfrente del cuerpo. «Él es de Caborca, un pueblo aquí cerca. Trabaja con ganado, tiene dinero, conoce a todo el mundo. Cuando le dije que quería separarme, dijo que mujer suya no lo deja, que si lo intentaba me iba a arrepentir». Sentí una opresión en el pecho. «¿Y tú lo intentaste aún así?». «Lo intenté. Tomé mis cosas y me fui a vivir con una amiga a Hermosillo.
Encontré trabajo en una tienda, estaba comenzando una vida nueva, pero él me encontró. Aparecía en el trabajo, en la casa de mi amiga, me seguía en la calle, decía que iba a volver con él, queriendo o no. Ella se volteó hacia mí y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. La semana pasada, él apareció en la tienda con 2 conocidos suyos. Dijo que era la última vez que venía a buscarme por las buenas, que si no volvía, me iban a buscar por las malas. ¿Y no buscaste a la policía? Clara soltó una risa amarga. Don Antonio, usted no conoce a mi exmarido, Valdemar Robles. Todo el mundo en Caborca lo conoce. Tiene un rancho grande, se mete en la política, es amigo del delegado. Cuando fui a la delegación, me trataron como si estuviera loca. Dijeron que en problemas de marido y mujer la policía no se mete. El nombre Valdemar Robles me sonaba familiar. Ya había oído hablar de él en las ferias de ganado. Un hombre rico, poderoso, de esos que todo el mundo teme y nadie enfrenta. ¿Fue él quien te hizo esto? Ella volvió a la mesa y se sentó. Sus manos temblaban cuando tomó la taza. Antier por la noche yo estaba volviendo del trabajo. Me había quedado hasta más tarde porque era fin de mes, haciendo el cierre de caja. Cuando salí de la tienda, ellos me estaban esperando. Valdemar y 2 más me agarraron en la calle oscura, me tiraron en una camioneta. Paró para respirar hondo. Me llevaron a un camino de tierra allá para los lados del río. Valdemar dijo que si no podía ser suya, no iba a ser de nadie más, que los caimanes iban a resolver el problema que me había convertido. Sentí la rabia subiendo como hiel en la garganta. ¡Hijo de la chingada! Me amarraron y me dejaron allí. Dijo que iba a volver al otro día para ver qué había sobrado. Ella secó una lágrima que resbaló por su rostro. Pasé toda la noche escuchando a los animales en el agua. Pensé que iba a morir allí. Solo no morí porque usted apareció. Me quedé un tiempo en silencio, digiriendo todo lo que ella había contado. Era peor de lo que imaginaba. No era solo un hombre violento. Era un hombre poderoso y violento, que se creía dueño de su vida. Tienes que denunciar, dije. Tienes que contar todo lo que pasó. ¿A quién? Ella me miró a los ojos. A la policía de Caborca, que es amiga de él. Al delegado que juega dominó con él cada fin de semana. Don Antonio, yo no tengo dinero para abogado, no tengo familia, no tengo a nadie. Es su palabra contra la mía. Y todo el mundo sabe cuál palabra vale más. Ella tenía razón, y eso me dolía. Conocía bien cómo funcionaban las cosas en el interior. Quien tiene poder, tiene razón. Quien no lo tiene, se las arregla como puede. Entonces te quedarás aquí, dije sin pensarlo 2 veces, por el tiempo que necesites. Clara me miró sorprendida. Don Antonio, yo no puedo aceptar esto. Usted ni siquiera me conoce. Conozco lo suficiente. Sé que eres una mujer honesta que casi muere porque un hombre se cree dueño de ella. Y sé que si te dejo irte y algo te pasa, no voy a poder dormir bien por el resto de mi vida. Ella comenzó a llorar. No ese llanto alto, dramático. Era un llanto bajo, de alivio, de quien finalmente encontró un puerto seguro después de mucho tiempo navegando en Mar Bravo. No sé cómo agradecerle, susurró. No tienes que agradecer nada. Uno se ayuda cuando puede. Aquella tarde le mostré el rancho. Los corrales, la huerta, el huerto, la casa del peón que vivía allá al fondo de la propiedad con su familia. Clara parecía interesada en todo. Hacía preguntas sobre los animales, sobre la plantación, sobre cómo cuidaba de todo solo. ¿La señora sabía hacer estas cosas? Pregunté cuando ella se agachó para acariciar a una gallina que se acercó. No, siempre viví en la ciudad, pero me gusta aprender. Había algo en ella que me llamaba la atención. Incluso después de todo lo que había pasado, aún tenía luz en los ojos cuando hablaba de cosas simples.
Era como si por debajo de todo aquel sufrimiento existiera una mujer fuerte que solo necesitaba una oportunidad para florecer de nuevo. Al final de la tarde, cuando volvimos a la casa, Clara insistió en preparar la cena. Dijo que no podía quedarse quieta, que necesitaba ocuparse. Preparó un pollo asado con papas y una ensalada de lechuga de la huerta. Comimos conversando sobre cosas ligeras: el clima, los animales, la vida en el campo. Por un momento, olvidé que ella estaba allí, huyendo de un hombre que quería matarla. Por un momento, la casa pareció viva de nuevo, pero la paz duró poco. Eran casi las 9 de la noche cuando escuchamos el ruido de un motor en el camino. Clara se congeló en la silla, el tenedor detenido en el aire. El ruido se fue acercando, haciéndose más fuerte. Era una camioneta, por el grosor del motor. «Es él», susurró, y su rostro se puso blanco como el papel. El motor se detuvo allá afuera, en el patio. Escuchamos puertas golpeándose, voces de hombre, pasos pesados en la tierra seca. «¿Dónde está la mujer, viejo?», gritó una voz gruesa desde afuera. «Sabemos que está ahí adentro». Clara se levantó de la mesa temblando de pies a cabeza. «Me encontraron», murmuró. «¿Cómo me encontraron?». La tomé del brazo y la llevé a la cocina, lejos de las ventanas del frente. «Quédate aquí, no salgas de aquí por nada». «No, don Antonio, ellos son peligrosos. Si no me entrega, pueden hacerle daño». «Déjalo en mis manos». Tomé la escopeta que guardaba en el cuarto y fui hasta la puerta del frente. 3 hombres estaban en el patio. El del medio era alto, fuerte, con un sombrero en la cabeza y cara de pocos amigos. Debía ser Valdemar. Los otros 2 parecían pistoleros. «Buenas noches», dije, sosteniendo la escopeta baja pero visible. «¿En qué puedo ayudarles?». «Vengo por mi mujer», dijo Valdemar. «Sé que está aquí. Alguien lo vio sacándola del río ayer por la mañana». Mi sangre se heló. Alguien había visto. Alguien le había contado. «No sé de qué me está hablando». Valdemar dio un paso hacia adelante. «No se haga el tonto, viejo. Clara está ahí adentro y vengo a buscarla. Es mi mujer y tengo derecho». «¿Derecho?». Sentí la rabia subiendo. ¿Qué derecho tiene un hombre de amarrar a una mujer y dejarla para los caimanes? Él sonrió de lado, una sonrisa fría. «Ah, entonces ya le contó su versión de la historia. Apuesto a que no le contó que me robó, que se fugó con dinero mío, que se está acostando con medio mundo. No creo ni una palabra de lo que está diciendo». «No importa lo que usted crea, viejo. Importa que ella es mi mujer y va a volver conmigo, por las buenas o por las malas». Los 2 pistoleros se alejaron un poco, uno para cada lado, intentando cercarme. Levanté la escopeta. «No se va a llevar a nadie de aquí», dije firme, «y es mejor que se vayan de mi propiedad antes de que llame a la policía». Valdemar soltó una carcajada. «¿A la policía? Viejo, ¿sabe con quién está hablando? Yo soy la policía aquí en la región». Fue entonces que escuchamos el ruido de caballos acercándose. Muchos caballos, viniendo del camino en dirección a la casa. Valdemar frunció el ceño, intentando ver quién venía en la oscuridad. Eran 5 jinetes. Reconocí al primero. Era Juan Pedro, mi vecino más cercano, dueño del rancho de al lado. Los otros eran sus hijos y yernos, todos armados. «Buenas noches, Antonio», dijo Juan Pedro, deteniendo su caballo cerca del corredor. Escuchamos ruido de discusión. «¿Está todo bien?». Juan Pedro era conocido en la región, un hombre respetado, de familia tradicional, que no le debía favores a nadie y no le tenía miedo a ningún hombre. «Todo está bien, Juan Pedro. Estos señores ya se iban». Valdemar miró a los 5 hombres montados, calculó las chances y percibió que la situación había cambiado. Ya no era 3 contra 1, era 3 contra 6. «Esto no se va a quedar así», dijo, apuntándome con el dedo. «Nadie se mete con lo mío y sale ileso». «Su mujer no es una propiedad», respondí,
Y si ella no quiere quedarse con usted, es su problema. Valdemar subió a la camioneta, seguido por sus pistoleros. Antes de irse, gritó: «Usted no me conoce, viejo, no sabe con quién se está metiendo». La camioneta salió levantando polvo y haciendo ruido. Juan Pedro desmontó de su caballo y vino hasta el corredor. «Ese es peligroso, Antonio. Valdemar Robles no es hombre de perdonar afrentas». «Lo sé, Juan Pedro, pero no podía entregarle a la mujer. E hizo bien. Supe que casi la mata. ¿Qué historia es esa?». Le conté a Juan Pedro todo lo que había sucedido. Él escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «Voy a hablar con mis hijos», dijo cuando terminé de contar. «Nosotros vamos a estar vigilando. Si él vuelve, no van a estar solos». Después que Juan Pedro se fue con sus hijos, volví adentro. Clara estaba sentada en el suelo de la cocina, apoyada en la pared, llorando. «No va a desistir», dijo cuando me vio. «Va a volver, y la próxima vez va a traer más gente». Me arrodillé a su lado. «Escucha bien lo que te voy a decir, Clara. Ya no estás sola. No voy a dejar que te lleve. Y si es preciso, vamos a encontrar una manera de que te vayas bien lejos de aquí, donde no pueda encontrarte». Ella me miró a los ojos. «¿Por qué está haciendo esto por mí? ¿Por qué está arriesgando su vida por una extraña?». Pensé en su pregunta. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Por qué estaba dispuesto a enfrentar a un hombre peligroso por una mujer que conocía hacía 2 días? «¿Por qué?», dije despacio. «Hay momentos en la vida en que uno tiene que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto, y dejarte en las manos de aquel hombre no sería correcto». Ella apoyó su cabeza en mi hombro y lloró un poco más. Yo me quedé allí, quieto, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Aquella noche, ninguno de los dos durmió bien. Yo me levantaba a mirar el camino y la escuchaba a ella moverse en el cuarto, despertándose con cualquier ruido. Había comenzado una guerra y no tenía idea de cómo iba a terminar. Clara durmió 16 horas seguidas. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en el corredor, escuchando los grillos y los ruidos que ella hacía durante el sueño. No eran ruidos normales. Eran gemidos ahogados, palabras sueltas que yo no conseguía entender, y de vez en cuando un grito sofocado que me hacía saltar de la silla e ir hasta la puerta del cuarto para ver si ella estaba bien. Cuando el sol nació, ella aún dormía. Preparé mi desayuno en silencio, intentando no hacer ruido con las ollas. Salí a dar de comer a los puercos y a las gallinas, ordeñar la vaca y hacer los servicios básicos del rancho. Pero mi cabeza estaba allá adentro, pensando en ella, intentando entender lo que había sucedido. ¿Quién amarra a una mujer y la deja para los animales? ¿Qué tipo de gente hace una cosa así? Volví a la casa cerca de las 10 de la mañana. Clara estaba en la cocina, de pie frente a la estufa, revolviendo una olla de atole de maíz. Había encontrado los ingredientes en la despensa y estaba cocinando. El olor dulce inundaba la cocina, recordándome los domingos que Teresa hacía el mismo atole. «Buenos días», dije en voz baja para no asustarla. Ella se volteó. Los ojos estaban menos asombrados, pero aún tenía una sombra de miedo en ellos. «Buenos días, don Antonio. Espero que no le moleste. Encontré el maíz y pensé en hacer algo». «Claro que no me molesta. Hace tiempo que esta cocina no huele a comida de verdad». Ella dio una sonrisa pequeña, la primera que yo veía en su rostro. Nos sentamos a tomar café juntos. Ella comió despacio, siempre atenta a cualquier ruido que venía de fuera. Cuando un gallo cantó en el patio, ella se encogió toda. Cuando el perro del vecino ladró allá lejos, ella paró de masticar y se quedó escuchando hasta que el silencio volvió. «Clara», dije después que terminamos de comer, «no tienes que contarme nada si no quieres, pero si quieres hablar, yo estoy aquí». Ella se quedó un tiempo moviendo la taza vacía, los ojos perdidos allá afuera, en el camino de tierra que se perdía en la curva.
¿Usted tiene familia?, preguntó de repente. Tenía. Mi esposa murió hace 3 años. No tuvimos hijos. Hice una pausa. ¿Y tú? Ella negó con la cabeza. No tengo a nadie. Mis padres murieron cuando yo era niña. Crecí en casa de parientes de favor. Me casé muy joven con la persona equivocada. Su voz se hizo más baja en la última frase. ¿Tu marido?, pregunté, ya imaginando la respuesta. Ex marido, corrigió rápido. Al menos en el papel. Nos separamos hace 2 años, pero él no lo acepta. Clara se levantó de la mesa y fue hasta la ventana. Se quedó ahí parada, mirando el camino, las manos cruzadas enfrente del cuerpo. Él es de Caborca, un pueblo aquí cerca. Trabaja con ganado, tiene dinero, conoce a todo el mundo. Cuando le dije que quería separarme, dijo que mujer suya no lo deja, que si lo intentaba me iba a arrepentir. Sentí una opresión en el pecho. ¿Y tú lo intentaste aún así? Lo intenté. Tomé mis cosas y me fui a vivir con una amiga a Hermosillo. Encontré trabajo en una tienda, estaba comenzando una vida nueva, pero él me encontró. Aparecía en el trabajo, en la casa de mi amiga, me seguía en la calle, decía que iba a volver con él, queriendo o no. Ella se volteó hacia mí y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. La semana pasada, él apareció en la tienda con 2 conocidos suyos. Dijo que era la última vez que venía a buscarme por las buenas, que si no volvía, me iban a buscar por las malas. ¿Y no buscaste a la policía? Clara soltó una risa amarga. Don Antonio, usted no conoce a mi exmarido, Valdemar Robles. Todo el mundo en Caborca lo conoce. Tiene un rancho grande, se mete en la política, es amigo del delegado. Cuando fui a la delegación, me trataron como si estuviera loca. Dijeron que en problemas de marido y mujer la policía no se mete. El nombre Valdemar Robles me sonaba familiar. Ya había oído hablar de él en las ferias de ganado. Un hombre rico, poderoso, de esos que todo el mundo teme y nadie enfrenta. ¿Fue él quien te hizo esto? Ella volvió a la mesa y se sentó. Sus manos temblaban cuando tomó la taza. Antier por la noche yo estaba volviendo del trabajo. Me había quedado hasta más tarde porque era fin de mes, haciendo el cierre de caja. Cuando salí de la tienda, ellos me estaban esperando. Valdemar y 2 más me agarraron en la calle oscura, me tiraron en una camioneta. Paró para respirar hondo. Me llevaron a un camino de tierra allá para los lados del río. Valdemar dijo que si no podía ser suya, no iba a ser de nadie más, que los caimanes iban a resolver el problema que me había convertido. Sentí la rabia subiendo como hiel en la garganta. ¡Hijo de la chingada! Me amarraron y me dejaron allí. Dijo que iba a volver al otro día para ver qué había sobrado. Ella secó una lágrima que resbaló por su rostro. Pasé toda la noche escuchando a los animales en el agua. Pensé que iba a morir allí. Solo no morí porque usted apareció. Me quedé un tiempo en silencio, digiriendo todo lo que ella había contado. Era peor de lo que imaginaba. No era solo un hombre violento. Era un hombre poderoso y violento que se creía dueño de su vida. Tienes que denunciar, dije. Tienes que contar todo lo que pasó. ¿A quién? Ella me miró a los ojos. ¿A la policía de Caborca, que es amiga de él? ¿Al delegado que juega dominó con él cada fin de semana? Don Antonio, yo no tengo dinero para abogado, no tengo familia, no tengo a nadie. Es su palabra contra la mía, y todo el mundo sabe cuál palabra vale más. Ella tenía razón, y eso me dolía. Conocía bien cómo funcionaban las cosas en el interior. Quien tiene poder, tiene razón. Quien no lo tiene, se las arregla como puede. Entonces te quedarás aquí, dije sin pensarlo 2 veces, por el tiempo que necesites. Clara me miró sorprendida. Don Antonio, yo no puedo aceptar esto. Usted ni siquiera me conoce. Conozco lo suficiente. Sé que eres una mujer honesta que casi muere porque un hombre se cree dueño de ella. Y sé que si te dejo irte y algo te pasa,
No voy a poder dormir bien por el resto de mi vida. Ella comenzó a llorar. No ese llanto alto, dramático. Era un llanto bajo, de alivio, de quien finalmente encontró un puerto seguro después de mucho tiempo navegando en Mar Bravo. No sé cómo agradecerle, susurró. No tienes que agradecer nada. Uno se ayuda cuando puede. Aquella tarde le mostré el rancho. Los corrales, la huerta, el huerto, la casa del peón que vivía allá al fondo de la propiedad con su familia. Clara parecía interesada en todo. Hacía preguntas sobre los animales, sobre la plantación, sobre cómo cuidaba de todo solo. ¿La señora sabía hacer estas cosas?, pregunté cuando ella se agachó para acariciar a una gallina que se acercó. No, siempre viví en la ciudad, pero me gusta aprender. Había algo en ella que me llamaba la atención. Incluso después de todo lo que había pasado, aún tenía luz en los ojos cuando hablaba de cosas simples. Era como si por debajo de todo aquel sufrimiento existiera una mujer fuerte que solo necesitaba una oportunidad para florecer de nuevo. Al final de la tarde, cuando volvimos a la casa, Clara insistió en preparar la cena. Dijo que no podía quedarse quieta, que necesitaba ocuparse. Preparó un pollo asado con papas y una ensalada de lechuga de la huerta. Comimos conversando sobre cosas ligeras. El clima, los animales, la vida en el campo. Por un momento, olvidé que ella estaba allí, huyendo de un hombre que quería matarla. Por un momento, la casa pareció viva de nuevo, pero la paz duró poco. Eran casi las 9 de la noche cuando escuchamos el ruido de un motor en el camino. Clara se congeló en la silla, el tenedor detenido en el aire. El ruido se fue acercando, haciéndose más fuerte. Era una camioneta, por el grosor del motor. «Es él», susurró, y su rostro se puso blanco como el papel. El motor se detuvo allá afuera, en el patio. Escuchamos puertas golpeándose, voces de hombre, pasos pesados en la tierra seca. «¿Dónde está la mujer, viejo?», gritó una voz gruesa desde afuera. «Sabemos que está ahí adentro». Clara se levantó de la mesa temblando de pies a cabeza. «Me encontraron», murmuró. «¿Cómo me encontraron?». La tomé del brazo y la llevé a la cocina, lejos de las ventanas del frente. «Quédate aquí, no salgas de aquí por nada». «No, don Antonio, ellos son peligrosos. Si no me entrega, pueden hacerle daño». «Déjalo en mis manos». Tomé la escopeta que guardaba en el cuarto y fui hasta la puerta del frente. 3 hombres estaban en el patio. El del medio era alto, fuerte, con un sombrero en la cabeza y cara de pocos amigos. Debía ser Valdemar. Los otros 2 parecían pistoleros. «Buenas noches», dije, sosteniendo la escopeta baja pero visible. «¿En qué puedo ayudarles?». «Vengo por mi mujer», dijo Valdemar. «Sé que está aquí. Alguien lo vio sacándola del río ayer por la mañana». Mi sangre se heló. Alguien había visto. Alguien le había contado. «No sé de qué me está hablando». Valdemar dio un paso hacia adelante. «No se haga el tonto, viejo. Clara está ahí adentro y vengo a buscarla. Es mi mujer y tengo derecho». «¿Derecho?». Sentí la rabia subiendo. ¿Qué derecho un hombre tiene de amarrar a una mujer y dejarla para los Caimanes? Él sonrió de lado, una sonrisa fría. «Ah, entonces ya le contó su versión de la historia». «Apuesto a que no le contó que me robó, que se fugó con dinero mío, que se está acostando con medio mundo». «No creo ni una palabra de lo que está diciendo». «No importa lo que usted crea, viejo. Importa que ella es mi mujer y va a volver conmigo, por las buenas o por las malas». Los 2 pistoleros se alejaron un poco, uno para cada lado intentando cercarme. Levanté la escopeta. «No se va a llevar a nadie de aquí», dije firme, «y es mejor que se vayan de mi propiedad antes de que llame a la policía». Valdemar soltó una carcajada. «¿A la policía? Viejo, ¿sabe con quién está hablando? Yo soy la policía aquí en la región». Fue entonces que escuchamos el ruido de caballos acercándose, muchos caballos, viniendo del camino en dirección a la casa. Valdemar frunció el ceño,
intentando ver quién venía en la oscuridad. Eran 5 jinetes. Reconocí al primero. Era Juan Pedro, mi vecino más cercano, dueño del rancho de al lado. Los otros eran sus hijos y yernos, todos armados. «Buenas noches, Antonio», dijo Juan Pedro, deteniendo su caballo cerca del corredor. Escuchamos ruido de discusión. «¿Está todo bien?». Juan Pedro era conocido en la región, un hombre respetado, de familia tradicional, que no le debía favores a nadie y no le tenía miedo a ningún hombre. «Todo está bien, Juan Pedro. Estos señores ya se iban». Valdemar miró a los 5 hombres montados, calculó las chances y percibió que la situación había cambiado. Ya no era 3 contra 1, era 3 contra 6. «Esto no se va a quedar así», dijo, apuntándome con el dedo. «Nadie se mete con lo mío y sale ileso». «Su mujer no es una propiedad», respondí, «y si ella no quiere quedarse con usted, es su problema». Valdemar subió a la camioneta, seguido por sus pistoleros. Antes de irse, gritó: «Usted no me conoce, viejo, no sabe con quién se está metiendo». La camioneta salió levantando polvo y haciendo ruido. Juan Pedro desmontó de su caballo y vino hasta el corredor. «Ese es peligroso, Antonio. Valdemar Robles no es hombre de perdonar afrentas». «Lo sé, Juan Pedro, pero no podía entregarle a la mujer. E hizo bien. Supe que casi la mata. ¿Qué historia es esa?». Le conté a Juan Pedro todo lo que había sucedido. Él escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «Voy a hablar con mis hijos», dijo cuando terminé de contar. «Nosotros vamos a estar vigilando. Si él vuelve, no van a estar solos». Después que Juan Pedro se fue con sus hijos, volví adentro. Clara estaba sentada en el suelo de la cocina, apoyada en la pared, llorando. «No va a desistir», dijo cuando me vio. «Va a volver, y la próxima vez va a traer más gente». Me arrodillé a su lado. «Escucha bien lo que te voy a decir, Clara. Ya no estás sola. No voy a dejar que te lleve. Y si es preciso, vamos a encontrar una manera de que te vayas bien lejos de aquí, donde no pueda encontrarte». Ella me miró a los ojos. «¿Por qué está haciendo esto por mí? ¿Por qué está arriesgando su vida por una extraña?». Pensé en su pregunta. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Por qué estaba dispuesto a enfrentar a un hombre peligroso por una mujer que conocía hacía 2 días? «¿Por qué?», dije despacio. «Hay momentos en la vida en que uno tiene que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Y dejarte en las manos de aquel hombre no sería correcto». Ella apoyó su cabeza en mi hombro y lloró un poco más. Yo me quedé allí, quieto, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Aquella noche, ninguno de los 2 durmió bien. Yo me levantaba a mirar el camino y la escuchaba a ella moverse en el cuarto, despertándose con cualquier ruido. Había comenzado una guerra y no tenía idea de cómo iba a terminar. El ataque vino 3 días después, una tarde de jueves. Yo estaba en el corral, arreglando la tranquilla que el toro había roto por la mañana, cuando Clara apareció corriendo, el rostro blanco de susto. «Don Antonio, hay humo subiendo de la casa de Juan Pedro». Solté el martillo y corrí al patio. Del otro lado del valle, una columna de humo negro subía hacia el cielo. Mucho humo. «Encilla a relámpago», le grité a Clara. «Vamos a ver qué pasó». Montamos los 2 en el caballo y salimos disparados. El camino de tierra levantaba polvo detrás de nosotros y mi corazón latía desbocado. Juan Pedro era mi amigo más cercano. Si algo le había pasado. Llegamos al rancho del vecino y la escena era de desesperación. El jacal donde guardaba el alimento estaba incendiándose. Las llamas lamían el techo de lámina y el calor llegaba hasta el camino. Juan Pedro y sus hijos corrían con cubetas de agua, intentando controlar el incendio. Desmonté y corrí a ayudar. Clara se quedó sosteniendo el caballo, lejos del peligro. «¿Qué pasó?», grité por encima del ruido del fuego. «No sé», Juan Pedro gritó de vuelta.
echando otra cubeta a las llamas. De repente comenzó a quemarse, de la nada. Trabajamos por más de 1 hora para apagar el fuego. Cuando finalmente logramos controlar las llamas, el jacal estaba casi todo destruido. Toneladas de maíz y alimento quemadas. Gran pérdida. «Esto no fue accidente», dijo Juan Pedro cuando estábamos descansando, sucios de hollín y sudor. «Alguien lo incendió. ¿Estás seguro?» «Sí. Huele a queroseno por todas partes. Y mira esto aquí». Me mostró una lata vacía de combustible, tirada detrás del jacal. «Fue Valdemar», dijo Clara, que se había acercado. «Está avisando que puede acercarse a cualquiera de ustedes». Juan Pedro asintió serio. «Es un mensaje, para mí y para ti. Está diciendo que si continuamos protegiéndote, las consecuencias van a ser peores». Volvimos a casa en silencio. Clara iba callada detrás de mí en el caballo, pero sentía la tensión en su cuerpo. Sabía que se estaba culpando por lo que había sucedido. «No fue tu culpa», dije cuando llegamos a casa. «Sí lo fue». Se bajó del caballo y fue directo a la casa sin mirarme. La seguí hasta la cocina. Estaba sentada en la mesa, la cabeza entre las manos. «Clara, escúchame». «No». Levantó la cabeza y vi que estaba llorando. Juan Pedro lo perdió todo por mi culpa. Su familia puede estar en peligro por mi culpa. Y tú puedes perder este rancho, puedes morir, todo por mi culpa. ¿No es así como...?» «Así lo es. Yo traje esta desgracia a sus vidas». Se levantó agitada. «Necesito irme, hoy mismo, antes de que haga algo peor». «¿Ir a dónde? Tú misma dijiste que tiene contactos en toda la región». «No importa, al menos ustedes van a estar en paz». La tomé por los hombros. «Clara, escúchame bien, no vas a ir a ningún lado. Vamos a resolver esto juntos». «¿Cómo? ¿Cómo vamos a resolverlo? Él tiene dinero, tiene poder, tiene hombres armados. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué tenemos?». Era una buena pregunta. Una pregunta que no sabía responder. Aquella noche nos quedamos despiertos haciendo planes. Discutimos la posibilidad de ir a la policía en Hermosillo, lejos de la influencia de Valdemar. Pensamos en buscar un abogado, en denunciar todo lo que había sucedido. Pero en el fondo, los dos sabíamos que sería su palabra contra la de él. Y tratándose de Valdemar Robles, su palabra valía más. «Hay algo que no te conté», dijo Clara de repente cuando ya era casi medianoche. «¿Qué?». «Valdemar tiene un problema serio con el juego. Debe mucho dinero a gente peligrosa en Hermosillo, gente que no se anda con juegos». «¿Cómo sabes eso?». «Porque yo era la que recogía las cartas de cobro en el correo. Yo era la que contestaba las llamadas amenazándolo. Por eso está tan desesperado por controlarme. Cree que si abro la boca voy a contar sus secretos». «¿Y lo contarías?». Lo pensó un poco. «Si fuera para defenderme, sí, lo contaría». Era una información importante. Valdemar no era solo un hombre violento, era un hombre con problemas, con enemigos. Eso podía ser útil. «¿Recuerdas los nombres de esa gente, de sus acreedores?». «Recuerdo algunos». «¿Por qué?». Comencé a formar un plan en mi cabeza. Peligroso, pero posible. Porque tal vez no necesitemos enfrentarlo solos. Al día siguiente por la mañana, mientras Clara cuidaba de los animales, monté a relámpago y fui al pueblo. Necesitaba usar el teléfono de la gasolinera lejos de oídos curiosos. Llamé a Hermosillo, al número que Clara me había dado. «Bueno». La voz del otro lado era gruesa, amenazante. «Llamo para hablar de Valdemar Robles. Tengo información que les va a interesar». «¿Quién habla?». «Alguien que conoce sus negocios. Sé dónde anda escondiendo dinero, sé de sus tejemanejes en la región». Hubo silencio del otro lado. «¿Qué tipo de información?». «Del tipo que vale mucho dinero. Pero no es asunto para teléfono. Si les interesa, fijen una cita». Acordamos vernos 2 días después, en un pueblo vecino. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Volví a casa con la sensación de que había prendido fuego a una situación que ya estaba explosiva.
Pero no tenía elección. Valdemar había comenzado la guerra. Ahora le tocaba descubrir que yo también sabía jugar sucio. Le conté el plan a Clara. Se asustó. Don Antonio, esa gente es peligrosa. Más peligrosa que el propio Valdemar. Lo sé, pero a veces uno necesita un diablo para espantar a otro diablo. Aquella noche, mientras cenábamos, escuchamos ruido de coches en el camino. Muchos coches, viniendo en dirección a la casa. Clara se congeló con el tenedor en la mano. «Es él», susurró. Tomé la escopeta y apagué las luces de la casa. Fuimos hasta la ventana del frente y miramos afuera. 3 coches se habían detenido en el patio. Valdemar salió del primero, seguido por 5 hombres. Todos armados. Esta vez no había venido a conversar. «¡Antonio!», gritó desde afuera. «Sé que estás ahí dentro y sé que Clara está contigo». No respondí. Estaba calculando las distancias, pensando en una forma de salir de allí con Clara viva. «Voy a contar hasta 10», gritó Valdemar. «Si no salen vamos a entrar y ahí va a ser peor para todos». «1». Clara estaba temblando a mi lado. «¿De verdad va a entrar?», susurró. «2». Miré por la ventana de nuevo. Los hombres se estaban dispersando cercando la casa. «3». «Clara», dije en voz baja, ¿recuerdas el sendero que te mostré en el mapa? «Lo recuerdo». 4. «Ve por la cocina hasta el patio trasero. Relámpago está allá atrás. Móntalo y sigue el sendero hasta la casa de Juan Pedro». 5. «¿Y tú? Voy a ganar tiempo para que huyas». 6. «No, no voy a dejarte aquí solo. Clara, por el amor de Dios, obedéceme». 7. Ella me miró a los ojos. «Si no sales vivo de esto, nunca voy a perdonármelo». 8. «Ve, ahora». 9. Clara me dio un beso rápido en el rostro y corrió a la cocina. Escuché la puerta del fondo abriéndose y cerrándose. 10. Los hombres comenzaron a acercarse a la casa. Valdemar venía al frente, una pistola en la mano. Disparé una vez hacia arriba, solo para avisar que estaba armado. Los hombres se agacharon buscando cobertura detrás de los coches. «El primero que entre aquí va a salir muerto», grité. «¿Dónde está Clara?», gritó Valdemar de vuelta. «No está aquí. Mentira, no tiene a dónde ir». Fue entonces que escuché el ruido que no quería escuchar. El relincho de relámpago allá en el fondo. Un relincho de dolor. Mi sangre se heló. «La agarraron», gritó Valdemar riendo. «Agarraron a tu mujercita, viejo». Corrí a la ventana del fondo. Vi a 2 hombres arrastrando a Clara, que luchaba por soltarse. Relámpago estaba caído en el suelo, una mancha oscura en el pecho. Sangre. Habían matado a mi caballo y ahora tenían a Clara. «¡Ahora vas a salir de ahí!», gritó Valdemar. «O ella va para el fondo del río de nuevo y esta vez no va a haber nadie para salvarla». Solté la escopeta. No tenía más opción. Salí de la casa con las manos levantadas. Valdemar sonrió cuando me vio. Una sonrisa fría de quien había ganado. «Pensé que eras más listo que eso, viejo, pero todo hombre tiene un punto débil. El tuyo es ella». Clara estaba siendo sujetada por 2 hombres. Tenía un corte en la frente y su blusa estaba rota, pero estaba viva. «Déjenla ir», dije. «El problema es conmigo, no con ella. El problema es con ustedes 2. Tú por meterte donde no debías y ella por haber olvidado que es mi mujer». «No soy tu mujer», gritó Clara intentando soltarse. «Nunca más voy a serlo». Valdemar se acercó a ella y le dio una bofetada en el rostro. El sonido resonó en el patio silencioso. Sentí la rabia subir como lava de volcán. «Vuelve a tocarla y te mato», gruñí. «¿Tú?», Valdemar rió. «Tú no vas a hacer nada, viejo, porque si lo haces, ella muere primero». Hizo una señal a los hombres. «Súbanlos al coche. Vamos a resolver esto lejos de aquí». Fue entonces que escuchamos el ruido. Motores, muchos motores, viniendo del camino. Valdemar frunció el ceño, intentando ver quiénes eran en la oscuridad. Era una caravana de coches. 5, 6 vehículos subiendo por el camino de tierra,
faroles encendidos, levantando una nube de polvo. «¿Quién es esta gente?», preguntó uno de los hombres de Valdemar. Los coches pararon en la entrada del patio. Hombres descendieron, muchos hombres, más que los de Valdemar. El primero que reconocí fue Juan Pedro. Después vi a sus hijos, a sus yernos, a los vecinos, todo el mundo armado. «Suelta a la mujer, Valdemar», dijo Juan Pedro, su voz firme, «y sal de la propiedad de mi amigo». «Esto no es asunto tuyo, Juan Pedro. Cuando quemaste mi jacal, se volvió asunto mío». Valdemar miró alrededor. Eran 6 contra 15. Las chances no estaban de su lado. «Esto no se va a quedar así», dijo, haciendo señal a sus hombres de soltar a Clara. «No ha terminado, viejo». «Sí, terminó», respondí, «porque mañana voy a ir a Hermosillo a hablar con tus acreedores. Voy a contarles dónde escondes el dinero que les debes». El rostro de Valdemar se puso blanco. «No sabes de nada». «Sí sé. Sé del dinero enterrado en el patio de tu casa. Sé de la cuenta en el banco a nombre de tu madre. Sé de todo, Valdemar. Y ellos también lo van a saber». Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos. «Suban al coche», les dijo a sus hombres. «Vámonos». «Valdemar», llamé cuando estaba subiendo al coche. «Si vuelves a tocar un pelo a Clara, no solo vas a tener problemas con los acreedores. ¿Entendiste?». Me miró con odio, pero no dijo nada. Los coches se fueron levantando polvo. Clara corrió hacia mí y se echó en mis brazos llorando. «Pensé que no iba a volverte a ver», sollozó. «Todo está bien», dije, acariciando su cabello. «Terminó. No va a molestarte más». Pero aún diciendo eso, sabía que la guerra aún no había terminado. Valdemar era como una víbora herida, más peligroso cuando estaba acorralado. Y un hombre con miedo hace cualquier cosa. Juan Pedro se acercó. «Ustedes dos necesitan irse de aquí esta noche. Puede volver con más gente». Miré a Clara, después a Juan Pedro. «Tienes razón. Nos vamos». «¿A dónde?», preguntó Clara. «Lejos, muy lejos de aquí». Aquella madrugada hicimos las maletas a toda prisa. Tomé el dinero que tenía guardado, los documentos importantes y algunos recuerdos de Teresa. Clara no tenía nada además de la ropa que llevaba puesta. Antes de partir, fui hasta donde Relámpago estaba caído. El caballo que me había salvado tantas veces, que había sido mi compañero fiel, estaba muerto por mi culpa. «Perdón, mi viejo», susurré, pasando la mano por su cuello. «No merecías este final». Juan Pedro iba a encargarse del entierro y del rancho hasta que yo decidiera qué hacer con él. Salimos antes del amanecer, en la camioneta de uno de los hijos de Juan Pedro, que nos llevó hasta la central camionera de Hermosillo. Compramos pasaje para el primer autobús que salía de la ciudad. No importaba el destino, solo importaba salir de allí. Mientras el autobús corría por el camino oscuro, Clara dormía apoyada en mi hombro. Miré por la ventana las luces de la ciudad quedando atrás y pensé en todo lo que había sucedido. En 2 semanas, mi vida había dado un giro de 180 grados. Perdí mi casa, mi rancho, mi caballo, pero gané algo que pensaba que nunca más iba a tener. Gané una razón para vivir de nuevo. Y si fuera preciso, haría todo de nuevo. El autobús paró en Ciudad Obregón a las 7 de la mañana. Descendimos con una maleta pequeña cada uno y el corazón lleno de incertidumbre. La ciudad era diferente de todo lo que yo conocía. Edificios altos, calles anchas, movimiento de gente al que no estaba acostumbrado. ¿Y ahora?, Clara preguntó, tomando mi mano mientras observábamos el movimiento de la central camionera. «Ahora buscamos un lugar para quedarnos unos días. Después vemos qué hacer». Encontramos una pensión sencilla en el centro de la ciudad. Cuarto pequeño pero limpio. 2 camas individuales, un baño minúsculo y una ventana que daba a la calle. No era mucho, pero era nuestro escondite. Durante los primeros días no salíamos mucho. Nos quedábamos en el cuarto, planeando el futuro.
intentando entender cómo iba a ser nuestra vida de allí en adelante. Clara estaba callada, perdida en pensamientos que yo respetaba. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, preguntó una tarde, mientras miraba por la ventana. ¿Qué? El silencio, el ruido de los grillos por la noche, el canto de los pájaros por la mañana. Aquí solo hay ruido de coches y bocinas. Yo sentía lo mismo. La ciudad era muy diferente del campo. Mucho ruido, mucha prisa, mucha gente que no se conocía. Vamos a encontrar un lugar en el interior de nuevo, prometí. Solo tiene que ser lo suficientemente lejos para que él no nos encuentre. Al quinto día, decidimos salir a buscar trabajo. Yo tenía algo de dinero guardado, pero no iba a durar para siempre. Necesitábamos un ingreso. Anduvimos por la ciudad buscando oportunidades. Clara tenía experiencia con ventas. Yo conocía de agricultura y ganadería. No era fácil hallar trabajo sin referencias, sin conocer a nadie en la ciudad. Fue en una ferretería que encontré una oportunidad. El dueño, don Raimundo, necesitaba a alguien que supiera de herramientas y tuviera experiencia con el campo. No pagaba mucho, pero era un comienzo. «Tienes cara de hombre honesto», me dijo después de conversar conmigo por media hora, «y cara de que sabes trabajar. ¿Cuándo puedes comenzar?» «Mañana mismo». Clara consiguió trabajo en una tienda de ropa. A la dueña le gustó al instante. Dijo que tenía don para tratar con clientes. Por primera vez en semanas, dormimos con la sensación de que las cosas podían salir bien. Pero la paz duró poco. En la segunda semana, cuando estaba llegando a casa del trabajo, Clara me encontró en la puerta de la pensión. Su rostro estaba blanco de susto. «Él sabe dónde estamos», dijo antes incluso de que yo preguntara. Sentí que el estómago se me helaba. «¿Cómo sabes?» «Un hombre apareció en la tienda hoy. No era cliente. Se quedó mirándome. Después salió sin comprar nada. A la hora de la comida, apareció otro. Hizo lo mismo». «¿Estás segura de que eran hombres suyos?» «Sí, reconocí a uno de ellos. Ya lo he visto en compañía de Valdemar». Subimos al cuarto y comenzamos a hacer las maletas de nuevo. No podía arriesgarme. Si Valdemar nos había encontrado en Ciudad Obregón, no iba a demorar en aparecer. «¿Para dónde ahora?», Clara preguntó, guardando la poca ropa que habíamos comprado. «A Sinaloa. Tengo un primo lejano allá en Culiacán. Hace años que no hablo con él, pero tal vez pueda ayudarnos». Salimos de Ciudad Obregón esa misma noche. Tomamos el autobús de las 11, que hacía el viaje hasta Culiacán en un día, con varias paradas en el camino. Durante el viaje, Clara se puso más parlanchina, como si a cada kilómetro que nos alejaba de Valdemar respirara mejor. «Don Antonio», dijo cuando estábamos pasando por un pueblo pequeño en medio de la nada, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿Te arrepientes de haber dejado todo por mi culpa?» La miré. Su cabello meciéndose con el movimiento del autobús, sus ojos cansados, pero aún bonitos, sus manos que ya conocían la textura de las mías. «Nunca», respondí, «ni por un segundo. Incluso habiendo perdido tu casa, tu rancho, todo lo que construiste con tu esposa». «Clara», tomé su mano. «Aquel rancho era solo tierra. Tenía valor sentimental, pero era solo tierra. Lo que tengo ahora, eso no tiene precio». Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera que veía desde que salimos de Sonora. «Te amo», dijo en voz baja, como si tuviera miedo de hablar alto. «Yo también te amo». Fue la primera vez que pronunciamos esas palabras el uno para el otro. Allí, en aquel autobús viejo, en medio del camino, huyendo de un pasado que no nos dejaba ir. Llegamos a Culiacán una mañana de sábado. La ciudad era grande, con olor a mar y ruido de gaviotas, diferente de todo lo que conocía. Mi primo Josué vivía en un barrio humilde, en una casa pequeña, con un patio lleno de plantas. Cuando toqué a la puerta tardó en reconocerme. «Antonio Ferreira».
Hola, Josué. Me abrazó fuerte. Caray, ¿cuántos años hace? ¿10? ¿15? Por ahí. Presenté a Clara como mi novia. Josué no hizo preguntas, pero vi en su mirada que entendió que estábamos huyendo de algo. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, dijo después de que le conté una versión resumida de nuestra historia. Tengo un cuartito en el fondo que no uso. No es gran cosa, pero sirve para pasar la noche. El cuartito era sencillo, pero tenía algo que los otros lugares no tenían: seguridad. Josué era discreto, no hacía preguntas de más y conocía gente que podía ayudarnos con trabajo. En una semana yo estaba trabajando en un taller mecánico. Clara consiguió empleo en una panadería. No era lo que conocíamos, pero era honrado. Y por primera vez en mucho tiempo logramos establecer una rutina sin miedo. Las semanas fueron pasando y poco a poco fuimos construyendo una vida nueva, sencilla pero nuestra. Nos levantábamos temprano, íbamos a trabajar, volvíamos por la noche y cenábamos en el patio de la casa de Josué, escuchándolo contar historias de la familia. ¿Cuándo van a casarse?, preguntó una noche después de 2 cervezas. Clara y yo nos miramos. No habíamos hablado de matrimonio, no oficialmente. Aún no lo hemos decidido, respondí. Decídanse pronto, dijo Josué, riendo. Ustedes tienen cara de gente que nació el uno para el otro. Aquella noche, cuando fuimos a dormir, Clara sacó el tema. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, acostada en la cama al lado de la mía. Quiero, pero solo cuando estés lista, cuando ya no tengas miedo. ¿Y si nunca dejo de tener miedo? Entonces nos casamos aún así. El miedo lo enfrentamos juntos. Ella rió. Qué romántico eres, don Antonio. Aprendí con la vida. Dormimos tomados de las manos aquella noche, como todas las otras noches desde que llegamos a Culiacán. Pero la tranquilidad no duró para siempre. 2 meses después, un viernes por la tarde, Josué llegó a casa con cara de preocupación. Apareció un tipo hoy en el bar donde como, dijo, sentándose pesadamente en la silla de la cocina, preguntando por ti, Antonio. Te describió tal cual, y a ella también. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de tipo? Tipo pistolero, bien vestido, pero con cara de que no está jugando. Ofreció dinero a quien le diera información. Clara estaba en la panadería todavía. Corrí a buscarla. Tenemos que irnos de aquí, dije cuando llegó a casa. De nuevo, se sentó en la cama cansada. Antonio, ¿por cuánto tiempo vamos a tener que huir? No sé, hasta que desista o hasta que... ¿Hasta qué? No terminé la frase. No quería decir lo que estaba pensando, que tal vez la única forma de tener paz fuera si Valdemar muriera, o si nosotros muriéramos. ¿Para dónde ahora?, preguntó. Al interior, bien lejos de cualquier ciudad grande. Hay un lugar que conozco, en el sur de Sinaloa, un pueblo pequeño, en medio de la nada. Tal vez allá no nos encuentre. Hicimos las maletas una vez más. Josué nos llevó a la central camionera y se despidió con un abrazo apretado. Si necesitan algo, avisen, dijo, y cuídense. El autobús para Mazatlán salió a medianoche. Clara durmió el viaje entero, apoyada en mi hombro. Yo me quedé despierto, mirando el camino oscuro por la ventana, pensando si algún día íbamos a tener paz de verdad. Mazatlán era una ciudad pequeña, en medio del campo sinaloense, parecida a los pueblos que conocía, pero lo suficientemente lejos para ser un nuevo comienzo. Alquilamos una casita sencilla en la periferia, 2 cuartos, cocina, baño y un patio pequeño donde Clara plantó unas flores. Conseguí trabajo en un rancho en las afueras, cuidando ganado. Clara empezó a vender dulces que hacía en casa. Por 6 meses fuimos felices, de verdad felices. Nos levantábamos con el sol, trabajábamos durante el día y por la noche nos quedábamos en el patio conversando y planeando el futuro. ¿Sabes qué quiero?, Clara dijo una noche mientras mirábamos las estrellas. ¿Qué?
Quiero tener hijos contigo, quiero una familia de verdad. Aun siendo tarde para mí, ya tengo casi 60 años. La edad es solo un número. Lo que importa es el corazón. Tenía razón. Mi corazón estaba más joven que nunca. Fue en esa época que decidimos casarnos. No en una iglesia grande con fiesta, sino en el registro civil. Solo nosotros dos y 2 testigos que encontramos en el momento. Antonio Ferreira, dijo el juez de paz, acepta a Clara Santos como su esposa. Acepto. Clara Santos, ¿acepta a Antonio Ferreira como su marido? Acepto. Nos besamos allí mismo, frente al juez y los testigos desconocidos. Un beso que selló no solo nuestra unión, sino nuestra decisión de enfrentar cualquier cosa juntos. Volvimos a casa de la mano, como marido y mujer oficialmente. Ahora somos familia, dijo Clara cuando llegamos a casa. Siempre lo fuimos, respondí. Solo lo hicimos oficial. Aquella noche, por primera vez, dormimos en la misma cama. No por necesidad, no por falta de espacio, sino por elección, por amor. Y por 3 meses fuimos la pareja más feliz de Mazatlán. Hasta que un martes por la tarde, cuando estaba volviendo del trabajo, vi la camioneta estacionada frente a nuestra casa. Una camioneta que conocía bien. Valdemar nos había encontrado de nuevo, y esta vez él estaba dentro de nuestra casa. Mi corazón se detuvo cuando vi la camioneta. Corrí a casa, la mente volando. Clara estaba ya adentro, sola, con él. La puerta del frente estaba abierta. Entré despacio, intentando no hacer ruido. Escuché voces viniendo de la cocina. La voz gruesa de Valdemar y la de Clara. Calma, controlada. No va a servir de nada, estaba diciendo. Ya no soy la misma mujer de antes. Eres mi mujer, siempre lo serás. No, ahora soy la mujer de Antonio. Me casé con él, tengo documento y todo. Oí el sonido de una silla arrastrando en el suelo. El documento no vale nada. Te casaste conmigo primero y me divorcié. ¿Recuerdas? Tú fuiste el que no lo aceptó. Llegué hasta la puerta de la cocina. Valdemar estaba de espaldas a mí, sentado en la mesa. Clara estaba del otro lado de pie, las manos apoyadas en el lavabo. Vi que había notado mi presencia, pero no lo demostró. Esta vez no va a haber huida, dijo Valdemar. Me cansé de correr tras de ustedes. O vuelves conmigo ahora, ¿O qué? Clara preguntó, levantando la barbilla. O tu maridito no va a ver el sol de mañana. Fue entonces cuando entré en la cocina. No lo va a ver, en efecto, dije, porque el que no lo va a ver eres tú. Valdemar se volteó, su mano yendo instintivamente hacia su cintura, donde debía estar cargando un arma. Llegó el viejo, dijo, sonriendo fríamente. Ya te estaba esperando. Sal de mi casa. ¿Tu casa? Él rió. Viejo, todo esto es mío ahora. Compré la casa, compré el terreno, compré hasta el empleo que tenías en el rancho. El dueño me debe un favor. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Estás mintiendo. No lo estoy. ¿Quieres ver? Sacó unos papeles del bolsillo. Aquí, escritura de la casa, la compré ayer. Y aquí, carta de tu patrón despidiéndote, efectivo desde hoy. Clara se acercó a mí. Antonio, ya no hay a dónde correr. Valdemar continuó. Ya no hay dinero, ya no hay trabajo, ya no hay casa. Se acabó el juego. Miré los papeles en su mano. Podían ser falsos, pero conociendo su poder, probablemente eran verdaderos. ¿Qué quieres?, pregunté. Quiero a mi mujer de vuelta. Y te quiero bien lejos de aquí. Para siempre. ¿Y si no acepto? Valdemar se levantó de la silla. Era más alto que yo, más joven, más fuerte, y estaba armado. Entonces vas a tener un accidente, de esos que le suceden a las personas que se meten donde no deben. Clara dio un paso hacia adelante. Basta, Valdemar, basta de toda esta locura. ¿Locura? Él se volteó hacia ella. Locura es que creas que puedes ser feliz con otro hombre. Locura es que creas que te iba a dejar. Momunto, tú no me amas.
dijo Clara, su voz más firme de lo que jamás la había oído. Ni siquiera sabes lo que es amor. Solo sabes poseer, controlar, destruir. Yo sé cuidar de lo que es mío. No soy tuya. Su voz subió. Nunca lo fui. Me compraste de mi tío cuando tenía 17 años. ¿Recuerdas? Pagaste sus deudas a cambio de casarte conmigo. Eso no es matrimonio. Es compraventa. Valdemar se quedó callado. Era la primera vez que escuchaba esta parte de la historia. Me encerraste en una casa que era una cárcel. Clara continuó. Me golpeabas cuando intentaba hablar con alguien. Me encerrabas cuando quería salir. Eso no es amor. Es enfermedad. Lo hacía porque te amaba. ¡No! Clara gritó. Lo hacías porque eres un hombre enfermo que confunde el amor con la posesión. Valdemar levantó la mano para golpearla. Agarré su brazo. No la toques. Él se volteó hacia mí con odio en los ojos. Quita la mano de mí, viejo. Sal de mi casa. ¿Me di mi casa? Él empujó mi mano y sacó la pistola. Esta casa es mía y ella también es mía. La arma apuntada hacia mí. Clara jadeando de miedo. El momento que más temía había llegado. Valdemar, dijo Clara, su voz temblorosa. Para con esto, no eres un asesino. ¿No? Él rió amargamente. No sabes de lo que soy capaz, Clara. No sabes cuántas personas ya han desaparecido por mi causa. Entonces mata, dije mirándolo a los ojos. Mata de una vez. Pero antes déjame decirte algo. ¿Qué cosa? Ya perdiste. Incluso si me matas, incluso si te la llevas a la fuerza, ya perdiste. ¿Cómo así? Porque ella nunca te va a amar. Nunca. Puedes golpear, puedes encarcelar, puedes hacer lo que quieras, pero su corazón nunca será tuyo. Y eso te matará por dentro cada día. Valdemar vaciló. El arma tembló un poco en su mano. Puedo hacer que me ame de nuevo. No puedes, dijo Clara en voz baja, porque descubrí lo que es el amor verdadero. Y no es lo que sientes por mí. ¿Es lo que este viejo siente? Sí, Antonio me ama de una forma que nunca entendiste. Él me ama libre. No me encierra, no me controla, no me golpea. Él me ama y quiere verme feliz, incluso si es lejos de él. Miré a Clara sorprendido. Es verdad, continuó mirándome. Si me pidieras que me fuera para estar segura, me iría, porque sé que quieres mi bien. No me quieres solo para ti. Era verdad, y dolía admitirlo. Pero no me voy a ir, dijo, volviendo a mirar a Valdemar, porque descubrí que uno no vive huyendo del miedo, uno vive enfrentándolo. Valdemar bajó el arma un poco. Clara, no, vas a escucharme ahora. Por primera vez en tu vida vas a escucharme. Dio un paso hacia adelante. Fui tu mujer por 5 años, 5 años de infierno. Me golpeabas, me insultabas, me humillabas. Y yo aguantaba porque pensaba que era normal. Porque mi tío me dijo que el marido era así. Valdemar no respondió. Pero cuando conocí a Antonio, descubrí que no era así. Descubrí que un hombre de verdad no golpea a una mujer, no grita, no amenaza, no controla. Un hombre de verdad cuida, protege, respeta. Yo te respetaba. Mentira, gritó Clara. Me tratabas como un objeto, como si fuera ganado que habías comprado. Te daba todo, casa, comida, ropa. Me dabas todo menos lo que más necesitaba, libertad. Valdemar se quedó en silencio, el arma aún en su mano. ¿Sabes cuál fue el día más feliz de mi vida?, preguntó Clara. Fue cuando Antonio me encontró a la orilla del río, cuando me salvó, no solo de la muerte, me salvó de ti. Clara, Valdemar intentó hablar. ¿Y sabes cuál fue el segundo día más feliz? Fue cuando nos casamos, cuando me convertí en su mujer por amor, no por obligación. Se acercó más. ¿Quieres llevarme a la fuerza? Entonces, llévame. Pero vas a tener que arrastrarme. Vas a tener que amarrarme de nuevo. Vas a tener que encerrarme. Y aún así, mi corazón no será tuyo. Valdemar la miró, luego a mí, luego al arma en su propia mano.
No tenía que ser así, murmuró. ¿Cómo tenía que ser?, preguntó Clara, más gentil ahora. Yo solo quería que volvieras. Quería que fuéramos felices de nuevo. Nunca fuimos felices, Valdemar. Tú eras feliz porque yo no me quejaba, pero yo no era feliz. Él bajó el arma por completo. No sé vivir sin ti. Tendrás que aprender, de la misma forma que yo aprendí a vivir sin miedo. Valdemar guardó el arma en su funda. Los hombros encorvados, la cabeza baja. Los acreedores de Hermosillo me encontraron, dijo de repente. ¿Qué?, preguntó Clara. Me encontraron. Quieren el dinero que les debo. Todo el dinero. Van a tomar el rancho, las tierras, todo. Entendí. No había venido tras Clara solo por obsesión. Había venido porque estaba desesperado. Por eso estás aquí, dije. No es solo por ella. También estás huyendo. Valdemar asintió. Me dieron una semana para conseguir el dinero. Si no lo consigo, te matan, completó Clara. ¡Me matan! Nos quedamos los tres en silencio en la cocina. 2 hombres y una mujer, cada uno cargando sus dolores, sus miedos, sus arrepentimientos. Valdemar, dijo Clara finalmente, ¿por qué no te largas? Vete bien lejos, cambia de nombre, comienza una vida nueva. ¿Con qué dinero? Congelaron todo lo que tenía. Entonces consigue un trabajo. De verdad, con tus propias manos. Él rió amargamente. ¿Crees que sé hacer algo además de mandar a la gente? Aprende. Igual que yo aprendí a vivir sin ti. Valdemar miró a Clara por un largo tiempo, como si la estuviera viendo por primera vez. Te has vuelto fuerte, dijo finalmente. Me he vuelto, porque tuve quien me enseñara que podía serlo. Me miró a mí. Tienes suerte, viejo. Ella es especial. Lo sé. Cuídala bien. Voy a cuidarla. Valdemar se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en medio del camino. Clara, llamó sin voltearse. ¿Qué? ¿Me perdonas? Por todo, por todos estos años, por haber sido el hombre que fui. Clara tardó en responder. Te perdono, dijo finalmente, pero no olvido y no vuelvo. Salió sin decir nada más. Escuchamos la camioneta encendiendo y alejándose. Clara se desplomó en la silla, sus piernas temblando. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Me senté a su lado y la atraje hacia mí. Sí, se acabó. ¿Crees que realmente se irá? Creo. Le tiene miedo a los acreedores. Y más importante, finalmente entendió que te perdió. De verdad. Nos quedamos abrazados en la cocina hasta que oscureció, sin decir nada, solo sintiendo el alivio de estar vivos, de estar juntos, de haber pasado por la tormenta. Antonio, dijo Clara cuando ya era de noche. ¿Aquello de la casa, del trabajo? ¿Crees que era verdad? No importa. Si lo es, vamos a encontrar otro lugar, otro trabajo. Nos las arreglaremos. ¿Y si no tenemos dinero para irnos de aquí? Nos quedamos y construimos una vida nueva aquí mismo. ¿Aún sin nada? Lo tenemos todo, nos tenemos el uno al otro. Ella sonrió. Tienes razón. Aquella noche hicimos planes. Si realmente perdíamos la casa, íbamos a buscar otro lugar para vivir. Tal vez volvería al interior de Sonora, cerca de Juan Pedro. O tal vez nos quedaríamos allí mismo en Sinaloa, comenzando de cero. No importaba dónde, importaba que íbamos juntos. 3 días después, descubrimos que los papeles que Valdemar nos había mostrado eran falsos. La casa aún era nuestra, el empleo también. Había sido solo un intento más de asustarnos, pero también descubrimos otra cosa por los periódicos. Valdemar Robles había sido encontrado muerto en un camino entre Hermosillo y Ciudad Juárez. 3 disparos en el pecho. Los acreedores habían cobrado la deuda a su manera. Clara lloró cuando leyó la noticia, no de nostalgia, de alivio y tal vez un poco de pena. No era malo al principio, dijo. Solo estaba perdido. Todos tienen elecciones en la vida, respondí. Él hizo las suyas. 5 años han pasado desde entonces.
Hoy, mientras escribo esta historia, Clara está en la cocina preparando la comida. Estamos de vuelta en Sonora, en un ranchito pequeño que compramos cerca de Caborca. 3 hectáreas solamente, pero suficientes para nosotros dos y para María, nuestra hija de 2 años, que nació cuando Clara ya pensaba que no podía tener más hijos. La niña tiene los ojos de la madre y la terquedad del padre. Juega en el patio con los pollitos, ayuda a la madre a recoger verduras en la huerta y cada noche pide que le cuente la historia de cómo conocía a su mamá. Cuenta del caballo, papá, pide, sentada en mi regazo en el corredor. Y yo cuento de Relámpago, que dio su vida para salvarnos. Cuento de la orilla del río, de los caimanes, de la primera vez que vi a su madre. Cuento de cómo el amor llegó despacio, sin prisa, como planta que crece en el tiempo justo. Clara escucha desde la cocina y sonríe. Cuenta bien, Antonio. No inventes cosas. No estoy inventando nada. Estoy contando cómo fue. Y es verdad. No necesito inventar nada. La vida ya se ha encargado de escribir una historia bonita para nosotros. Juan Pedro viene a visitarnos cada mes, trae noticias de la región, ayuda con los consejos de quien tiene experiencia. Dice que nunca ha visto una pareja más feliz. Ustedes nacieron el uno para el otro, dice cada vez. Solo tardaron en encontrarse. Tal vez tenga razón. Tal vez algunas personas realmente nacen el uno para el otro, pero necesitan pasar por mucho sufrimiento antes de encontrarse. Tal vez el sufrimiento sea necesario para que aprendamos a valorar lo que es bueno. Yo era un hombre muerto por dentro cuando encontré a Clara aquella mañana a la orilla del río. Muerto de añoranza, de soledad, de falta de propósito. Ella también estaba muriendo, pero de miedo, de desesperación, de falta de esperanza. Nos salvamos mutuamente, no en el sentido romántico de película, sino en el sentido real de 2 personas que se encontraron cuando más se necesitaban el uno al otro. Hoy cuando me despierto por la mañana y veo a Clara durmiendo a mi lado, cuando escucho la risa de María en el patio, cuando siento el olor de café fresco viniendo de la cocina, sé que todos los días difíciles valieron la pena. Porque el amor verdadero es eso, no es solo sentimiento, es elección. Cada día eliges quedarte, eliges cuidar, eliges amar incluso cuando es difícil. Y yo elijo a Clara todos los días, como ella me elige a mí. Y mañana, cuando el sol salga de nuevo sobre nuestro pequeño rancho, la elegiré otra vez, y ella me elegirá a mí, porque descubrimos una cosa que mucha gente tarda toda la vida en aprender. El amor no necesita ser perfecto para ser verdadero, solo necesita ser real, y el nuestro lo es, real como la tierra roja debajo de nuestros pies, real como el canto de los pajaritos al amanecer, real como la promesa que nos hicimos el uno al otro en aquel registro civil en Mazatlán, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Real como el milagro de 2 personas perdidas que se encontraron una mañana de marzo, a la orilla de un río, cuando los caimanes acechaban y la esperanza parecía lejos. Pero la esperanza nunca está lejos. A veces solo está disfrazada de encuentro casual, de gesto de bondad, de coraje para extender la mano cuando alguien necesita. Y cuando extiendes la mano para salvar a alguien, nunca sabes si quien va a ser salvado es la otra persona o tú mismo. Hay momentos en la vida en que Dios pone a alguien en nuestro camino cuando menos lo esperamos y cuando más lo necesitamos. Y a veces esa persona no viene para ser salvada, viene para salvarnos.